Muy bienvenida a un nuevo episodio de Permiso para Existir. Hoy te quiero contar con mi vida, con mi ejemplo, a qué me refiero cuando te hablo de habitarnos como mujeres creadoras. ¿Qué es esto de vivir como una mujer creadora? Entonces quiero contarte un poco de cómo es mi vida, ¿no? Cómo es mi día a día, cómo es mi vida a través de estos lentes, ¿no? De los lentes de la mujer creadora. Tengo una especie de machete para hoy porque hay un trabajo que te invito también a hacer con tu vida, que es como volver visible lo que es traslúcido. Porque en general lo que pasa con esto es que no nos damos cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que hemos creado, de todo lo que estamos decidiendo cada día, que de hecho todo lo que pasa en tu vida es tu decisión, aunque por ahí hoy sientas que hay cosas que no, que vos no las elegís. En un nivel las estás eligiendo, ¿no? Por eso están ocurriendo en tu vida. Entonces, un poco la invitación es a volver como si pusieras un papel de color debajo de esto traslúcido y pudieras ver estas formas, ¿no? Y conectar con esto que ya está pasando, pero que por ahí no llegas a ver. De tan cerca que está o de tan transparente que es, ¿no? Que es básicamente cómo estás creando tu vida. Quizás la escuchás de fondo a Rita, a mi gata, capaz viene ahora. Vamos a ver. Entonces, algo que hago desde siempre tiene que ver con trabajar de lo que me apasiona. En esto sé que fui muy afortunada porque no es fácil lograr eso. Pero sí quiero compartirte que todas las veces fue desde un lugar de mucha firmeza y de mucha planificación. Es decir, nunca fue como, bueno, vamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Como muy enfocada, siempre fui muy enfocada en aquello que me apasionaba desde muy chica, digamos. Primero fue la danza, que empecé a los 17 a dar clases, o 16 que empecé a como asistir a las profes de donde yo estudiaba. Y fue muy de a poco, muy de ir dejando y esto es parte de lo que yo siempre te propongo trabajar, como que la gota vaya cayendo constantemente en el mismo lugar en la piedra hasta que la va marcando, ¿no? Em, yo tengo una cuadratura Saturno-Júpiter en mi carta natal que un poco explica esto, que es como una expansión con contracción, expansión con contracción, expansión con contracción. No es una expansión que se va, 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 se va y solamente todo el tiempo está en expansión. Siempre es como subo un escalón, reafirmo, acomodo, ajusto, organizo, qué sé yo, qué sé cuánto, subo un escalón, ¿sí? Como podríamos tomarlo como análogo a respirar, ¿no? En donde inhalás y todo se expande y exhalás y todo se contrae para volver a inhalar, ¿no? Es como si así hubiera sido siempre como mi crecimiento en lo que respecta al trabajo, ¿no? Entonces, si hoy vos estás en un trabajo que no es el que te encanta, mi recomendación concreta es que puedas ir encontrando un espacio pequeño en donde lo que sí querés empiece a existir y alimentarlo, 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 alimentarlo hasta que se vaya como tomando cada vez más espacio en tu vida, ¿no? Como si le pudiera ir como ganando territorio. Em, entonces eso, ¿no? Primero eso. Y así me fue con todas las cosas que yo fui haciendo, ¿no? Porque primero fue dar clases alquilando salas, tenía creo 4 horas a la semana y dabas clases en muchas escuelas. Después esas 4 horas se multiplicaron, eran como 8 o 10 horas que yo daba alquilando sala, entonces de ahí hice un salto muy grande, alquilé alquilé un local y puse el estudio y ahí obviamente... Yo tenía que trabajar, fue como invertí mucho de mi energía ahí, como
como aprendí un montón, esto también es muy importante, no es como aprendí un montón, siempre hay una parte que es como aprender del tema, ¿no? En su momento tenía que ver con emprendedurismo, pero también tenía que ver con todo, con gestión de grupos, con todo, ¿no? Como cualquier cosa nueva que va a requerir aprendizaje, ¿no? Pero ese es un aprendizaje que nos combina mucho, entonces se va dando muy fácil, porque todo está inspirado en aquello que nos apasionó. Entonces es como, por eso te decía esto que es medio transparente, es como algo casi obvio que vas a querer como aprender más de eso, eh, que te apasiona, porque justamente te apasiona, ¿no? Y que vas a querer refinarlo y vas a querer como eh, pulirlo y sacar como la mejor versión. Eh, bueno, hay una gran pata que es el trabajo. Em, Creo que ya sabes un poco la historia. Después de la danza me fui orientando a todo lo que tiene que ver con el trabajo terapéutico, con el trabajo uno a uno, con, digamos, siempre de lo que yo hago es un despertar de conciencia, un acompañar a mantenernos despiertas y, y a cumplir sueños, ¿no? A poder traer esa versión genuina nuestra al mundo, nuestra propia voz al mundo, tener nuestra claridad y nuestra voz tan fuerte que sea inevitable expresarla. En su momento fue únicamente desde las danzas, después integrando la consulta uno a uno, la astrología, el ensueño dirigido, el Reiki, las flores de Bach y ahora desde el espacio de Crea tu Molde. Después, otra de las cosas que para mí son muy potentes de mi experiencia como mujer creadora tiene que ver con haber elegido en qué ciudad quería vivir. Y este fue un paso muy grande que me llevó muchos años. Eh, yo me di cuenta en el 2016 que no quería vivir más en la ciudad de Buenos Aires y me terminé mudando en el 2019. Eh, y todos esos 3 años fueron de organizar adentro afuera, porque esto tiene mucho de trabajo personal, muchísimo de trabajo personal, de darse permiso, de contactar con la confianza, de contactar con, em, no sé si es la certeza, porque yo no tenía certeza de que fuera a salir bien, pero sí tenía certeza que quería darle una posibilidad, ¿no? Entonces es eso, no es como con que esto es verdad adentro mío. Ese es el trabajo, ¿no? Como esto es tan verdad que necesito que tenga espacio en el mundo. Siempre es esta la misma lógica, ¿no? Em, y aparte de todo el trabajo personal, fue hacer todo un trabajo en el afuera para organizar mi trabajo literal de lo que iba a vivir y dónde iba a vivir. En el medio fue que conocí a Julio y entonces también fue trabajar juntos en eso, como esperarlo, digamos, proponerle, seducirlo con la idea. Bueno, para finalmente hacer ese paso. Y, y es muy interesante lo que pasa cuando nos damos ese permiso de elegir dónde nos gusta vivir. Es muy fuerte porque cambia mucho tu vida cotidiana. Algo que yo hice en aquel momento tenía que ver con empezar a gestionar mi vida como imaginaba que me la iba a gestionar en un nuevo lugar. Eso fue muy interesante. Y venía tema de no querer viajar tanto, que las distancias no sean tan gigantes, de no estar una hora arriba de un colectivo para ir a cualquier clase de algo. Entonces empecé como a moverme mucho como por la zona donde yo vivía, como encontrando una lógica de barrio, una lógica de cercanía. em, de cierta conexión con los ciclos que todavía no estaba tan evidenciada como acá, pero algo en esa línea, ¿no? Y eso estuvo muy interesante porque yo tenía como la ilusión o la fantasía, porque en ese momento un potencial de
de algo que ahora es concreto y que está confirmado, que es una lógica de cercanía, de comunidad, en donde es fácil encontrarnos dentro de todo, ¿no? Hay gente que por ahí tardamos más estoy pensando en una amiga que por ahí antes de ser madre nos podíamos ver un montón y ahora no me es tan fácil. Pero hay una lógica de cercanía y de comunidad que está muy presente, ¿no? Esto de encontrarte fácil con el otro. Entonces empecé como a practicar eso, un poco lo que te decía antes, ¿no? Aquello que anhelo, busco la manera eh, de probarlo. En emprendedurismo esto se llama producto mínimo viable, que lo podemos pasar a la vida, que es como la versión más simple, chiquita y que tiene la esencia de lo que queremos en la vida, ¿no? Como la versión más chiquitita posible, fácil para empezar ya mismo a ponerla en el mundo y empezar a ver qué es lo que pasa con eso y cómo puede crecer esa semilla. Voy a tomar un poquito de cacao, un segundo. Bien. Em, entonces te decía que importa un montón porque atraviesa mucho toda tu vida, ¿no? La lógica de donde vivís atraviesa mucho tu vida, desde el aire que respirás, lo que ves por la ventana. Yo acá veo todo árboles. em, Cómo te puedes encontrar con tus amigos y con tu gente, mm, la cantidad de carteles o no que hay por la zona, o sea, es como, es mucha la información que trae el medio ambiente en donde estás, lo cual no quiere decir que sí o sí te tenés que mover, ¿no? Pero sí es como interesante darte cuenta que esto es parte de tu elección, que vos estás eligiendo vivir en un lugar por las razones que sean que van a ser de máximo valor. Es perfecto, ¿no? Donde estás, lo que estás eligiendo es perfecto, pero date cuenta que hay una elección y que si empezás a sentir que te gustaría elegir otra cosa, bueno, puedes empezar a hacer un plan, quizás desde acá a 10 años. ¿Y qué problema hay? ¿No? No hay problema con eso. Eh, em, lo que es interesante es poder vernos creadoras de todo. Bien. Bueno, después los grandes mundos pareja y maternidad también fueron desde una búsqueda y un trabajo personal enorme, similar a todo esto que te estoy comentando, pero por ahí no voy a entrar ahora en detalles en eso porque por ahí da para otro tipo de episodio, pero te lo quiero nombrar en el sentido de que yo fui creadora de eso. Un poco organizando lo que te quería contar en este episodio, me di cuenta de que fui creadora de todo, es decir, nada en mi vida vino em, como ajeno a mí, ¿no? Es como que yo tenía muy claramente el deseo y trabajé mucho adentro para que entre el adentro y el afuera pudiera haber una correlación. Con esto no estoy diciendo que todo aquello que no nos salga en el afuera solamente se soluciona en el adentro, porque hay una parte que nos excede, que tiene que ver con la co-creación, que tiene que ver con aquello que desconocemos, aquello a lo que venimos y que nos vamos a ir enterando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces puede haber cosas que anhelamos que no salgan como queremos, más allá de todo el trabajo interno, externo que podamos hacer, y está bien, ¿no? Hay una parte de rendirse que tiene que ver con algo que es más grande. Ahora bien, seguramente aquello que nos desafía, un poco te decía esto en el último episodio también, desde mi perspectiva nos está ayudando a mirar
algo que no habíamos visto, que en general va a tener que ver con un nuevo nivel de amarnos. Con esto quiero decir, cuando yo te cuento que trabajé mucho adentro afuera para la pareja y para la maternidad, quiere decir que esos anhelos profundos me hicieron crecer mucho adentro mío y que por ahí si se hubieran dado de forma muy espontánea, eh, no, yo no hubiera tenido esa oportunidad. Entonces, en algunos ámbitos de la vida hay cosas que se nos dan muy fácil, un poco en esta línea, quizás a mí tuvo que ver con el trabajo, con poder trabajar siempre de lo que me apasionaba. Y hay cosas en la vida que se nos empantana un poco. Ahí donde no se nos empantana, estamos siendo invitadas a crecer, estamos siendo invitadas a ser creadoras, ¿no? Como a decir, wow, ¿de qué me estará hablando esto? ¿Qué otra cosa yo podré ver adentro mío? ¿Qué incomodidad me mueve? ¿Qué traba me abre? ¿Qué cosa desordenada pide orden en mi historia? ¿Sí? No lo pensemos como desde sanar una herida en el sentido de como de estar falladas o de estar rotas, porque no es eso, es simplemente darnos cuenta de más, ¿no? Es como, hay un nuevo nivel, es como, yo lo que siento es que la vida nos dice, hay un nuevo nivel y ya estás lista para pasar a ese nuevo nivel, pero para pasar a ese nuevo nivel te tenés que como que ocupar. Entonces, bueno, para ocuparte te voy a proponer este desafío, así vos te ocupás y pasás de nivel. Algo en esa línea, espero estarme dando a entender. Bien, sigo un poco como con la vida de creadora más acá, más del orden de lo cotidiano. Otra de las cosas que hice muy clave fue elegir horarios. Esto es algo que me costó un montón y que cada año refino y refino y refino porque un poco yo tendía a sobreadaptarme. Esto tiene que ver un poco con mi infancia y con mi historia de vida. Pero a sobreadaptarme, ¿no? Como, bueno, si vos podés a las 10 no hay problema, yo muevo lo mío y puedo a las 10. Y así me iba quedando como un Frankenstein de horarios que no era tan fluido para mí, ¿no? Y para mi creatividad, y para mi bienestar, y para mi disfrute, y para mi goce. Entonces, cada año, cada año fui trabajando en refinar esto, ¿no? Y cada año es diferente, y esto es algo que, que hago desde siempre, ¿no? Desde que tenía la escuela de danza también, como ir refinando ese fixture, tengo un Excel literal de horarios, en donde voy haciendo combinar todas las cosas que quiero, ¿no? Entonces combino si quiero ir a mis clases de yoga o de cerámica, o ahora, por ejemplo, también tengo agendado un espacio para leer en donde no hago otra cosa, no me pongo otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero darle prioridad a eso, ¿no? Entonces, aquellas cosas que les quieras dar prioridad, dáselas y empezá a gestionar lo que puedas gestionar. Entiendo que hay trabajos que tienen menos libertad de gestión de horario, pero siempre hay cierto movimiento que vos podés hacer, ¿no? Como la invitación en este episodio va a ser como siempre adueñarte de tu vida, ¿no? Cuando hablamos de crear, estamos hablando de eso, de adueñarte de tu vida. Cambié la alimentación muchísimo. Eso también fue muy paulatino desde varios años, pero también empezó en 2016 por una situación de la piel que tenía, que en algún otro episodio te lo voy a contar. Eh, y acá tuvo mucho que ver con las compras, con cómo organizar las compras, ¿no? Entonces es mucho más fácil comer lo que querés comer y nutrirte con lo que te querés nutrir si lo único que hay en tu casa es eso. Es como muy simple, ¿no? Si no querés azúcar blanca, lo mejor que puedes hacer es no comprar azúcar blanca y simplemente ser los amigos raros que no tienen azúcar blanca en casa, como somos nosotros. Eh,
Y lo otro que a mí me ayudó un montón fue encontrar personas, como toda una red de proveedores y, ¿no? Me sale artesanos, pero no sé si es la palabra adecuada, eh, que, que hacen los productos que a mí me hacen bien y me caen bien, desde alimentación hasta shampoos, aceites, todo lo que va al cuerpo. Em, entonces, una vez que vos vas teniendo como esta red, no sé, por ejemplo, huevos de campo, voy teniendo una red en donde está todo como cubierto. Entonces, eso que parece como un chino total cuando estás empezando, después se va acomodando solo porque vas teniendo como los temas resueltos de a uno, ¿no? Entonces, el shampoo, ya sea a quién se lo compro, que hace un shampoo artesanal que es espectacular, y así, ¿no? Como tengo mi dietética de confianza que tiene todo lo que siempre necesito, como vas organizando la compra y la sistematización de una nueva manera. Entonces, si hoy estás comiendo cosas que no te están gustando, no te hacen bien, parece un montón, pero es simple el movimiento. Es decir, es ir moviendo la aguja un cachito y de repente el camino se abre un montón, ¿no? Eso que se movió un grado, cuando lo vas proyectando hacia adelante en el tiempo, estás en otro lugar completamente diferente. Em, y otra vez, es darte cuenta que estás eligiendo, porque vas y compras tal o cual cosa en tal o cual lugar. Entonces es como esa elección. Cosas del último tiempo que estoy haciendo. Siento que está un poco largo este episodio, espero que no te canse. Em, Cosas del último tiempo. Tiene que ver con integrar ayunos, darle espacio de descanso a todo mi sistema digestivo, con hacer ejercicio en ayunas o una sadhana, un espacio de conexión conmigo. En general hago las dos cosas. Y apenas me despierto, tengo 6 pasos, que es algo que te quiero compartir para que puedas eh, integrarlo de alguna manera a tu vida. Todas estas cosas están desglosadas, van a estar desglosadas adentro de los portales de Crea tu Molde, en todo lo que es sección de hábitos, porque como verás son un montón de cosas que hacen a poder sentir que tu vida está siendo totalmente creada por vos, ¿no? Y estos 6 pasos de la mañana son los siguientes: agradecer, aceptar, tolerar, perdonar y perdonarme, una meta por día y confiar que estoy siendo sostenida por algo más grande. Esto es una forma de setear tu día en absoluta conexión y es un ratito, ¿no? Es un cerrar los ojos un ratito y, y darte ese espacio de introspección y de conexión. Otras cosas que tienen que ver con el último tiempo, que por ahí no lo vamos a desglosar, tiene que ver con integrar ruedas de plantas y desparasitaciones, siempre guiado, el cacao, que acá me está acompañando, integrar los ritmos circadianos. Esto es demasiado importante para el bienestar biológico, para todo como el equilibrio. Hay distintas pequeñas cosas para hacer en esa línea para poder estar más en diálogo con integrar los ritmos circadianos. Dentro de eso, te recomiendo cenar temprano, terminar más temprano de trabajar. Estas son cosas que fui integrando desde hace poco. Antes yo trabajaba por ahí hasta las 8 o 9, ahora trabajo hasta las 7, entonces puedo cenar a las 8 y como darle un espacio al cierre del día antes de irme a dormir. Bajar las luces artificiales en la noche, ¿no? Es como acompañar la lógica de que de día estamos despiertos y de noche vamos a dormir.
Eh, Otra práctica buenísima es mirar la luz del día cuando te despertás, 2, 3 minutos, 5 minutos, informarle al cuerpo que empezó el día. Esto hace todo un efecto biológico de hormonas y demás. Es muy simple, pero es muy importante a nivel humanos, a lo que somos como humanos. Em, Bien, seguimos. Antes de dormir, agradezco y pido sueños. Estoy aprendiendo cada vez más a refinar esto. Y en lo nuevo que estoy trabajando tiene que ver con adueñarme del tiempo, que esto es algo que todavía estoy en este proceso, ¿no? De mujer creadora, de darme cuenta que el tiempo transcurre según mi percepción del tiempo, que es esto de poder entrar en el tiempo de Einstein y salir de la lógica del tiempo newtoniano, en donde nos sentimos como víctimas de un tiempo arrasador que no nos da paz, y que nunca llego y nunca tengo tiempo y estoy corriendo y a mí me resulta muy fácil correr, pero no quiero correr más y todavía hay momentos en donde me encuentro corriendo eh, sin querer, ¿no? Como no eligiéndolo, sino como víctima de esa situación. Entonces uno de mis focos ahora tiene que ver con esto, con adueñarme del tiempo y sé que puedo correr cuando quiera, entonces lo tengo como un as bajo la manga, pero quiero pasar a una lógica de donde la dueña del tiempo soy yo. Y por último, lo que te quiero contar que me parece como más clave de ser una mujer creadora es decidir aprender de todo. Es algo que yo tengo muy incorporado y muy instalado, pero tiene que ver con algo que en algún momento elegí, ¿no? Como que tomé esa decisión. Todo está ahí afuera para mi evolución, para que yo crezca como humana, para que yo despliegue cada vez más mi verdad y lo que tengo para darle al mundo, ¿no? Entonces, cada situación me puede permitir aprender. En general, son de las situaciones incómodas, es de donde más tiendo a aprender. Una tensión con una amiga, entonces me invita a mirarme, a ver en qué sentido todavía me cuesta dejarme amar, en qué sentido todavía tengo expectativas, en qué sentido todavía me cierro, en donde no hace falta cerrarse. Una pérdida de paciencia, una frustración ¿no? que desata así como una serie de botones. Entonces, como todos esos lugares son lugares que yo aprovecho un montón, en donde me meto, en donde dejo que mi cuerpo se mueva, en donde me pongo a escribir, en donde me pongo a buscar una forma de expresión artística que me ayude a liberarlo, que me ayude a comprender. Y junto con el lugar en donde aprendo de todo, también veo el potencial en todo. Como poder ver como la magia que hay detrás de cada cosa y sobre todo también de cada ser humano, ¿no? Es como me resulta muy fácil, y te invito también a practicarlo, ver como si fuera la semilla, como si vos pudieras ver, un poco la vez pasada te lo traía como con esta gema brillante que está adentro, y que tenemos que como hacer espacio para ver. Siento que una mujer creadora también está muy en contacto con eso, como verle el potencial a las cosas y a las personas y a los seres de esa magnificencia que hay, ¿no? Más allá de que por ahí la persona no lo esté, no se esté dando cuenta, no se esté viendo, o que parezca que en este objeto ya no hay nada interesante o que esta es una hoja, simple hoja, no es como poder detenerse a observar y aparece la magia. Entonces siento que eso también tiene todo que ver con habitar la mujer creadora.
en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana. Bueno, muy bien. Obviamente todo esto lo trabajamos, lo profundizamos, lo investigamos, lo exploramos, lo hablamos, lo expandimos adentro de Crea tu Molde. Así que si todo esto te resuena, si sentís que estás lista para como meterte más profundo, te esperamos con el corazón abierto, con los brazos abiertos y nos seguimos escuchando por acá. Te invito a, para cerrar hoy, te invito a que vos puedas hacer también una especie de registro de en qué sentido sos tremendamente creadora. Eh, y si empiezan a aparecer estas cosas nuevas en las que querés trabajar, súper bienvenido, como poder empezar a registrar, wow, todo esto me gustaría como empezar a abrirlo más o empezar a explorarlo para que, no sé, dentro de 10 años o de 5 años encontrarme con otra realidad en relación a este tema. Bueno, te mando un abrazo enorme, gracias por escuchar hasta acá. Sé que hoy estuvo largo, espero que te inspire, que te sirva, que te ilumine, que te entusiasme a crear cada detalle de tu vida, como se te cante, como quieras, como te combine con tus formas únicas y con tu molde único. Y nos escuchamos. Abrazo enorme.